Feliz domingo para todos. Las lecturas de hoy nos invitan a una virtud que creo que todos conocemos, pero quizás la practicamos muy poco, demasiado poco. Estoy hablando de la humildad. Son muchas las palabras de la Biblia que condenan la soberbia y que exaltan la humildad. Y tal vez el versículo más claro es el que escuchamos precisamente en este domingo. Porque escuchamos a Cristo que nos dice, el que se humilla será exaltado, se entiende exaltado, levantado por Dios. El que se exalte, el que se enaltezca por su propia cuenta, al final Dios lo pone en su sitio, Dios lo humillará. Y es bueno preguntarnos por qué sucede así. Quiero contarles que yo no solamente predico, por supuesto, trato de aprender de muchas personas. Y uno de los mejores sermones que yo he escuchado sobre esto de la soberbia y la humildad fue de un padre al que muchos recordamos con cariño en Colombia, el padre Fernando Umaña. Él hablaba de la soberbia y decía que la soberbia era una forma de locura. Oye eso, la soberbia es una forma de locura. Por supuesto, apenas él dijo estas palabras, todos los que estábamos en aquel templo volvimos nuestra mirada muy atentamente a ver qué era lo que iba a decir. Y él pasó a explicarnos. Decía, ¿qué es lo propio de la locura? El loco es aquel que está desconectado de la realidad. Vive como en su mundo propio. El ejemplo típico es el de aquel que se cree Napoleón o se cree Superman o cualquier cosa parecida. Pues bien, si la locura es una desconexión con la realidad, debemos admitir que eso es exactamente lo que sucede en la soberbia. La soberbia es una desconexión con la realidad, pero es una desconexión que sucede de un modo diferente al problema, cerebral, psiquiátrico que tiene el loco. Porque en el caso de la soberbia, lo que sucede es que nos habituamos únicamente a escuchar nuestra propia voz, únicamente a buscar nuestra propia voluntad, únicamente a luchar por nuestros solos intereses. Y en ese sentido, la soberbia forma como un caparazón que cada vez se va volviendo más espeso, cada vez se va volviendo más denso y que por ese motivo cada vez nos aísla más de la realidad. Efectivamente, pretender que lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo digo, es lo único que puede ser visto, pensado o dicho, es locura porque me está desconectando de la realidad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de verlo todo, de entenderlo todo o de decirlo todo. Y por eso nos necesitamos mutuamente. Bueno, por eso y por muchas otras razones, nos necesitamos mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para conocer lo que es real, para no perder contacto con la realidad, necesito también tu punto de vista y el tuyo, y el tuyo, y el de más allá. Y es precisamente en esa complementariedad donde muchas veces podemos avanzar hacia un conocimiento justo de lo que es real. Eso es lo que significa la renuncia a la soberbia. Dicho de otra manera, mientras que la soberbia me encierra en un solo punto de vista, que es el mío, y por eso me va desconectando de la realidad, y por eso va haciendo que cada vez parezca más un loco, la humildad me permite reconocer lo que hay de cierto. No es admitir todo, pero es reconocer lo que hay de cierto en este otro punto de vista. No es como yo, no piensa como yo exactamente, pero tiene algo que decirme. Y ella también tiene algo que decirme. Y ella también, y él también. Eso es lo propio de la humildad. Y por eso la humildad nos mantiene en contacto con la realidad. Mientras que la soberbia, como bien decía el padre Fernando Umaña, es como una locura. Que Dios te bendiga y que a todos nos libre de esta forma espantosa de locura. Amén.